tardes a todos. Yo creo que vamos a empezar a hacerlo rápido, una introducción. Tenéis el pantallazo donde sale. Por un lado nos acompaña Nico Denia, que es ingeniero industrial y director en Cubic. Ramón Lázaro, un habitual de estas charlas y ingeniero de caminos y director comercial de GSE. Alessandra Curti, que es licenciada en Ingeniería y actualmente es directora en NG Concept Ibérica. Y Gregorio León, también otro habitual de estas mesas, ingeniero de caminos y director de EIGO. Bueno, yo creo que para empezar, ¿no? y sin más dilación, para comenzar un poco en esta mesa de debate, Nico, hoy hemos hablado, comentado varios temas sobre, antes comentaba Jesús, el tema de los suelos, de los desarrollos, y ver un poco el tema de los brownfield, ¿no? Y la regeneración de activos obsoletos, que está pasando como una de las soluciones a la disponibilidad en ubicaciones donde hay escasez de suelo, ¿no? ¿Cómo se gestionan estos proyectos y cuál es un poco vuestro punto de vista sobre esta tendencia, ¿no? Sí, buenos días a todos. Gracias, Ricardo. Gracias, Cadena de Suministro y al Colegio de Ingenieros por hacer esta ya sexta edición, ¿vale? La primera para nosotros aquí, en esta mesa de debate. Bien, pues, hombre, nosotros creemos que el tema de gestionar, digamos, parcelas brownfields, ¿no? Parcelas donde ya han habido una actividad industrial, pues puede ser realmente una oportunidad, ¿de acuerdo? Es verdad que son proyectos que por su idiosincrasia están normalmente ya en zonas pues muy consolidadas, también que tienen ciertas tensiones a nivel pues urbanístico en cuanto a ordenanza, porque han sufrido cambios en las normativas, pero creemos que esas ubicaciones, que son primes, que además en muchas ocasiones pues permiten, como se ha hablado antes en la mesa de la mesa anterior, pues permiten implantaciones de unas dimensiones, pues esos 5, 10, 15.000 metros cuadrados existen en unas muy buenas ubicaciones, pues pueden pues responder a paliar una necesidad de ubicaciones y de posiciones. ¿Cómo se gestionan estos proyectos? Pues bueno, cada uno digamos que es un poco de su padre y de su madre, ¿de acuerdo? Te encuentras en brownfields con zonas que muchas veces han tenido contaminación anterior, digamos, ya no en el último proceso productivo tal vez, sino muy anteriormente, con regulaciones a nivel pues de volumetrías, de alturas, porque pues la expansión urbana, digamos, que ha absorbido en muchos casos estas ubicaciones, estos polígonos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues entramos en una dimensión un poco, pues hasta ahora desconocida, que es esta integración, ¿no? Este mix entre lo que sería pues la integración de una actividad industrial logística, ¿de acuerdo?, con su entorno, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues se generan diferentes soluciones. Por ejemplo, estamos nosotros en algún proyecto con soluciones pues creativas que ante la falta de suelo pues crecen en altura, ¿no? Los famosos pues edificios de distinto nivel. En otros casos también estamos trabajando con otro modelo, tal vez de proyecto de edificación urbanístico, como estamos hablando ahora últimamente se habla cada vez más del light industrial, ¿de acuerdo?, que pueden, digamos, encontrar una cabida y un encaje a la situación actual, que es la necesidad de estos espacios, ¿no? Porque entendemos que existe demanda. Nosotros al final somos un promotor delegado, constructor, general contractor, por lo tanto, en muchos casos pues ya nos viene un proyecto trabajado, en otros acompañamos también a nuestros clientes a acabar de desarrollarlo, cosa que es interesante y nos da una perspectiva global muy interesante, creo yo. Entonces, ¿cómo se desarrollan estos proyectos? Pues bueno, con mucha pedagogía, con las administraciones, sobre todo en el tema pues más de la logística, porque al final
hay que romper ciertas barreras que son premisas que para mí son falaces, es decir, la generación de puestos de trabajo, la circulación de vehículos, etcétera. Se le tiene un cierto miedo o rencor, ¿no?, a ese tipo de actividades, cosa que no son para nada, creo yo, bajo mi punto de vista, ciertas. Entonces, un poquito más ágiles, tomaremos nota. Me da juego un poco lo que comentas del tema de los bloques, Ramón, respecto a un poco, y en el hilo, ¿no?, de la sostenibilidad y de sostenibilidad y las edificaciones industriales, la tendencia actual y un poco cómo se puede conseguir realmente los objetivos donde estamos ahora mismo, ¿no?, de impacto de huella de carbón cero en un proyecto industrial logístico, ¿no? Bien. Bueno, gracias, Ricardo, por invitarnos otro año más y al Colegio de Caminos para acogernos, que está muy bien. Y antes de empezar un poco, me he quedado un poco unas preguntas que he hecho antes y me han sorprendido dos cosas. La primera, de la sostenibilidad. Nadie ha dicho, casi nadie, que aportan valor añadido, ¿eh? Todos es un más, de no sé qué. Y la otra es el tema de la industrialización. Tiempo, eficiencia y demás, pero no había la respuesta de sostenibilidad. Y creo que también eso tiene que ver con el título de la pregunta de hoy, ¿no?, del tema de hoy, y es que también puedan aportar sostenibilidad. Yo, bueno, creo que es el segundo año o el tercero que hablamos también de sostenibilidad y de temas de eficiencia energética y demás. Y quiero recordar algún dato de los que conocéis todos, pero que son importantes y para que veamos la importancia que tiene el sector nuestro en el panorama mundial, ¿no? El sector de la construcción, queramos o no, es el responsable del 50%, del 40% de las emisiones de carbono, y eso no hay quien lo dude. Una gran parte es la construcción, otra parte es la industria y otra parte el transporte, y luego hay pequeños flecos por ahí, pero quedaros un poco con un tercio de las emisiones son de la construcción. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver que hay cosas que podemos hacer y cosas que decimos hacemos. Entre lo que decimos y lo que hacemos hay diferencia. Yo creo que el tema del net zero carbon, que está muy de moda, es algo que no existe. En nuestro sector es algo inalcanzable, no hay. Siempre se trata con algún matiz, alguna cosa que hace que digamos que somos net zero carbon, pero bueno, eso no es así. Eso hay que un poco desmentir el mito y decir que realmente las partes operativas sí que pueden llegar compensando con energía eficiente, se pueden llegar a fotovoltaicas y demás, se puede llegar a ese consumo cero de carbono, pero la construcción, que es ese 40%, y que el 50% de ese consumo se genera antes de abrir la puerta del activo, eso no hay quien lo toque. Entonces el objetivo no es el net cero, el objetivo es intentar reducir, intentar mejorar algo, y que será mucho, al final un poco de una gran parte del pastel es mucho. Y que luego se puede ver con la impacto. compensación, ¿no? Que luego se puede ver un poco con la compensación en el impacto que genera. Exacto. Entonces, es todo un ciclo de vida de edificio. Entonces, un poco como temas más prácticos es reducir en la fase operativa, es diseñar y consumir menos. En la parte constructiva para mí son las 3 R's que decimos siempre, el reducir, reutilizar y reciclar. Dentro de y eso que no es un tema de brimolit, es un tema de realmente medir y actuar. Tendencias, para mí las hay, son la medición del ciclo de vida del edificio, la huella de carbono del ciclo de vida del edificio, el tema de utilizar materiales que tengan una declaración ambiental de producto y el tema del cálculo de los kilos de CO2. Igual que antes hablamos todavía del ratio de euros por metro cuadrado, también pasamos un poco más adelante a hablar de palets por metro cuadrado de una nave, que es mejor. Acabaremos hablando de potencia por metro cuadrado o kilos de carbono por metro cuadrado. Así, pues básicamente reducir, reoptimizar, eso puede llegar a un ahorro del 10-20% de la huella de carbono. El tema de utilizar materiales de carbono, pues hasta un 70% en algún caso, menos en otros, pero. Y el tema del reciclado, pues en algún material también se puede conseguir pues una reducción importante. Al final, el para mí es diseñar mejor, construir con menos material y medir lo que se produce. Perfecto. Alessandra, estábamos viendo, empezaba Nico un poco la parte de los brownfield, luego el impacto en huella de carbono, y vosotros un poco como expertos en todo el tema de certificaciones, ¿son suficientes las certificaciones para garantizar una verdadera sostenibilidad en los activos a un periodo largo, o hay que meter métricas adicionales? A ver, buenos días a todos.
Las certificaciones son seguramente la base esencial, el comienzo de una práctica ecosostenible, pero seguramente hay que reforzarla pensando desde el principio, haciendo un análisis del ciclo de vida, como se suele hacer, partiendo desde el producto, desde la materia prima, hasta pasando por la construcción, el uso, hasta la fin de vida del edificio y del producto. En nuestra empresa, nosotros nos dedicamos, somos parte de FM Group, somos la promotora, damos los servicios de ingeniería, nos dedicamos a la construcción para nuestra misma nave, así que tenemos un cierto consentimiento, no sé, un cierto cariño en la materia de sostenibilidad. Nuestra plataforma están certificadas todas LEED. En España tenemos niveles de LEED Gold, en Francia utilizamos una certificación francesa que es HQE, que aparte de mirar a la eficiencia del edificio, mira también al bienestar de los ocupantes. Con esto vuelvo un poco al tema inicial de la certificación. La certificación te da la base, el análisis del ciclo de vida es importante los productos ya en fase de construcción para garantizar la durabilidad del edificio. Y es importante dar una instrucción a los futuros ocupantes, tanto en tema de gestión de residuos, de gestión de consumos de electricidad, de agua, y esto a nivel de construcción nosotros implementamos, como muchos seguramente, sistemas domóticos. Así que aparte de las certificaciones hay que implementarlo con análisis de quién va a utilizar los edificios. Entonces sería oportuno tener sistema de domótica para el análisis de los datos de consumo, la gestión de los residuos, reciclar. Tenemos política interna en fase de construcción donde queremos certificar, reciclar un 80% de nuestros residuos de obra, por ejemplo. Y también en fase luego de utilizo hacemos asesoramiento, cómo se recicla, cómo se consuma, cómo hacemos informes mensuales de lo transporte. Así que analizamos la huella de carbono y pues eso creo que es importante, la certificación, pero poner en práctica luego un seguimiento de lo que se ha construido, para que la certificación no se queda simplemente un papel olvidado, pero seguir poniendo en marcha, chequeando, haciendo informe periódico. Pero fenomenal. Gregorio, un poco en el hilo, ¿no?, en lo que estamos comentando, y Pascal antes lo ha nombrado un poco por encima, la importancia que tiene la planificación y la ejecución anticipada, ¿no?, sobre todo en temas de prefabricados, ¿no? ¿Cómo veis vosotros la evolución de estos dos aspectos, ¿no?, planificación y ejecución rápida, y hacia dónde vamos en términos de sostenibilidad? ¿Hacia dónde vamos la tendencia que veis, ¿no? Gracias por la pregunta y gracias a todos por estar aquí y al colegio por brindarnos estas instalaciones nuevamente. Bueno, pregunta interesante. Una cosa, por marcar el contexto. Creo que todo lo que se está haciendo ahora mismo a nivel de prefabricado se está haciendo de forma acelerada, y bien que sea así. Tenemos ahora mismo una escasez de mano de obra muy potente. En el año 2007 se hacían en torno de 650.000 viviendas. No parecía que hubiese escasez de mano de obra como la que hay ahora. El año pasado no llegamos a 100.000 viviendas. Hay una política del gobierno de incrementar, de mejorar esa crisis que tenemos, dando viviendas en el sector, con lo cual creo que la situación que ahora mismo es crítica va a estar peor. Por tanto, nos vemos obligados a pasar por ese camino de la planificación y el prefabricado en todos sus aspectos, ya ni siquiera el hormigón prefabricado. Cubiertas, instalaciones,
etc. Esto inexorablemente va a repercutir también en la calidad y en la bajada de emisiones. Son procesos que se controlan mucho. No hay desperdicio de materiales, se optimizan los consumos energéticos, se planifica bien, se industrializa, se optimiza la cadena de producción y eso hace que sea un elemento bastante competitivo. Quizás no ahora porque estamos en una fase de implantación, estamos, por citar ejemplo, comprando escaleras prefabricadas, que son un poco más caras que hechas in situ, pero te brindan seguridad, te brindan calidad y a lo mejor no tiene la esquinita redondeada como le gusta al arquitecto, porque eso habría ya que customizarlo y elevaría más el coste. Pero sí no soluciona el problema. Entonces, evolución, sí la hemos visto. Nosotros en naves industriales, yo recuerdo cuando era jefe de obra, año 2001, hacer paredes de 10 metros de altura de bloques de hormigón. Eso a nivel de seguridad era una aberración, a nivel de desperdicio de materiales era otra. En fin, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora. ¿Qué barreras tenemos? Bueno, que el cliente final entienda que el producto que se tiene que ir desarrollando no va a ser del todo, como decía antes, customizado. O sea, si vamos a empezar a meter casetas de vigilancia, que nos cuesta ahora mismo, sale un poco más barato meter una caseta de vigilancia prefabricada, pues a lo mejor no tiene las mismas prestaciones que quieres tener una caseta construida in situ, pero te puede salir más barata y luego incluso el día de mañana la puedes mover. Y así con todo. O sea, creo que el edificio en general, la parte de hormigón, de cubierta, la tenemos bastante conseguida y va a haber un paso más innecesario en la parte de oficina y los exteriores. Entonces, este es el camino. Creo que la tendencia va a seguir siendo positiva, lamentablemente por efectos de obligación, ¿no? Porque nos estamos viendo obligados a que sea así. Pero bueno, tenemos empresas españolas que tienen que recuperar esa capacidad productiva que tuvieron en antaño y para mí el futuro pasa por el prefabricar todo lo que sea prefabricable. Hay un punto importante. Esto no puede ser posible bajo el contexto actual, es decir, todos los que estamos aquí, que somos general contractor, que somos promotores delegados, arrancamos un proyecto con un básico y una licencia. Eso está bien y estamos capacitados para trabajar en ese contexto. Pero si queremos hacer elementos prefabricados predecibles, tenemos que adelantarnos. Entonces, yo no sé si será a través de un modelo colaborativo, no sé cuál será la fórmula. Pero desde luego, en este contexto no vamos a poder avanzar. Si arrancamos una obra, lo hacemos, ¿eh? Hay cosas que se hacen. Nosotros, por ejemplo, tenemos un departamento de ingeniería que trabaja mucho en este sentido. Estamos trabajando para hacer moldes, para hacer ideas, para trasladar a los prefabricadores para que las pongan en valor. Pero eso también tiene que venir de la mano desde el momento del proyecto. Entonces, yo lo que veo ahora mismo como barrera es esa, que tiene que ser... Habrá recorrido, pero tiene que ir un poco de la mano en la fase embrionaria para que esto tenga un buen desarrollo. Y veo, yo qué sé, de aquí a 5 años me saqué más o menos unas cuentas con lo que se puede estar ahorrando y yo calculo que puede haber una bajada en torno del 30-40% de emisiones utilizando este modelo. Ya se está haciendo, pero yo creo que es positivo y obligado, no hay otro camino. O sea, tenemos que entrar por ese aro, porque lo que decía en el preámbulo, no hay mano de obra. España ya no es un destino soñado para venir de Rumanía, de Polonia, de Sudamérica para hacer tu vida porque hay una dificultad tremenda para sacar el día a día, con lo cual la mano de obra no tenemos manera de captarla, o sea, está complicado. Tengo conocidos que tienen empresas de ferralla, han traído 200 ferrallas de Perú y resulta que tiene otro problema que es que no tiene dónde alojarlos. O sea, la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, mientras tengamos ese problema hay que buscar la solución que la tenemos en marcha. Aquí hay empresas de primer nivel y saben de lo que estoy comentando, porque están trabajando día y noche por mejorar los procesos, por buscar alternativas y por implementarlas en obra. O sea que yo creo que el futuro inmediato y a largo plazo pasa por ahí, inexorablemente. Muy interesante. Nico, comentaba Gregorio un poco todo lo que los prefabricados. 12 minutos, nos da tiempo una ronda yo creo rápida Nico, comentaba un poco Gregorio todo el tema de prefabricados, pero ¿qué pasa un poco con las necesidades energéticas? Esta mañana Manuel de Prologis ha dado una pincelada. ¿Estas unas necesidades energéticas cómo van a afectar a los desarrollos logísticos sostenibles y cómo veis que puede afectar, ¿no? Pues sí. Afectan porque las demandas que hay de edificios, sobre todo ahora
que estábamos comentando, en ubicaciones prime, pues son mayores. Antes estaremos todos habituados a los descriptivos técnicos donde te daban unos vatios metro cuadrado por parte del edificio, unos vatios metro cuadrado para el diseño, el prediseño del sistema eléctrico, en oficinas, etcétera, y con eso pues más o menos hacías las naves. Ahora en edificios, los edificios sobre todo de última milla o de 10-15 mil metros cuadrados están equiparados ahora para procesos automatizados, ¿de acuerdo? Evidentemente ya casi todo el mundo busca el llenar la cubierta con paneles fotovoltaicos para generar energía, pero es una realidad. Entonces, ha llegado y se está aplicando una automatización importante en muchos edificios logísticos y sobre todo, y a colación también de la mesa de antes, ¿no? Pues esa logística capilar un poco que está en la última milla, ¿no? Es decir, se están buscando cada vez edificios pues más con frío, con con espacios digamos climatizados, temperatura controlada para entregas pues farma, alimentario sobre todo. Entonces es una realidad. Los descriptivos técnicos han cambiado y donde antes tenías a lo mejor un edificio de menos de 10.000 metros cuadrados que el descriptivo técnico te permitía incluso entregar en la nave en baja tensión por los consumos. Pues ahora estamos viendo edificios de 10.000 metros cuadrados, no sé si os pasará a vosotros, que se está pidiendo 1 y 2 megas. Para logística, ya no entro en otro tipo de construcciones como los data centers, etcétera, que tienen unos requisitos especiales. Es una realidad que las necesidades al menos de diseño, ya sea por vehículos electrificados o por proceso productivo, los próximos años van a estar en aumento. En aumento, ¿no? Y Ramón, todo esto que estamos viendo un poco en términos de sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo se sostiene un proyecto de sostenibilidad en términos de relación con proveedores, mercado, etcétera? ¿Cómo veis vosotros que todo esto que estamos comentando, qué fundamental o cómo se puede sostener en una situación de mercado complicada? Al final, la potencia, coincido contigo en que es un tema muy importante y que tenemos ahí una tarea pendiente que Apple está también negociando, pero bueno, espero que encontréis la solución pronto. No, dentro del tiempo que nos queda, que es poquito, yo quería un poco comentar esto, que al final hay una especie de desaceleración de la tendencia de sostenibilidad. Parece que el mercado no se puede permitir tanta sostenibilidad, tanta eficiencia. Entonces, siempre abogamos por los temas que son económicos. Es decir, esto alguien lo ha de pagar. Y lo ha de pagar el que se beneficia. Para mí, siempre la solución es ir por temas baratos. Intentamos proponer a los clientes nuestros temas, las soluciones más económicas, que como he dicho antes, pues son no hacer cosas, intentar reducir espesores, reducir cantidad de materiales, optimizar, y eso ahorra coste y ahorra carbono. Al final esto es lo básico. Los temas que no cuesten dinero, perdón, está claro, los temas que cuesten dinero, pues alguien tiene que pagarlos. Y para mí son también de dos tipos, los costes, digamos, de eficiencia energética durante la operativa, y eso sí que tiene un retorno, que es el bajo consumo. Para mí eso el que se beneficia es el operador, el usuario, el que lo disfruta. Eso tiene un coste, suele tener un coste, es decir, vamos a tener que tener tecnología más avanzada, métodos de control, máquinas más caras, para al final consumir menos. Y eso para mí tiene que estar repercutido en las rentas, no puede ser simplemente un tema que se cargue el promotor, el inversor. Los temas de construcción, que son los que nos ocupan, los temas que son solo pues, de mejorar ese 50% de la huella. ¿Quién se beneficia? Pues todo el planeta, está claro, pero ¿quién lo paga? El promotor, el inversor, el que pone dinero, y eso no tiene un retorno directo. Solo se me ocurre ver un poco la ventaja de tener ese acceso a operadores logísticos internacionales que piden unos mínimos, a que tu activo tenga un valor adicional, Prime, que le diferencie respecto a otros, o bien que preveas pues unas ciertas cambios de normativa futuros que pudieran tener que hacer. Para mí es un tema que las grandes empresas tienen que tener en cuenta, pero cuesta tener el retorno. Y solamente como conclusión, un poco decía antes también, no solo centrarse en certificados BIM o LEED solo. Además de eso, aparte hay que medir potencias y carbono. Al final es una repercusión de costes que acaba afectando al consumidor final, ¿no? Porque al final es promotor, usuario, arrendatario, cliente final y consumidor final, ¿no? Y que al final es una parte de esa... Se diluyan los costes
que puede implicar toda esa eficiencia energética, todo el impacto, porque al final es un tema que nos está afectando a todos, ¿no? En ese sentido, todo lo pagamos todos, ¿eh? Al final, sí, esas rentas, no sé qué, al final lo pagamos los usuarios que van a la comercia logístico y a los, eso es la parte, promotores. ¿no? Alessandro, un poco cuando estamos comentando, ¿no?, toda esta parte, ¿no? ¿Y qué pasa con el punto de vista del usuario desde el trabajador, ¿no? En términos de ergonomía, de sostenibilidad, vosotros, ¿cómo veis que toda esta parte afecta al final no al usuario arrendatario, sino al trabajador que está allí operando y que está viendo, ¿no? ¿Cómo le afecta a su bienestar y calidad de su vida cotidiana a largo plazo? Me refiero que si tenemos una atención al primer día, no es solo en fase final del ocupante mismo cuando el edificio está terminado, hay que ya plantearse esta pregunta en fase de proyecto. Hay más certificaciones como por ejemplo la Well Building, que está más consciente sobre el utilizo de la estructura del edificio a bendición de los ocupantes, y entonces un ambiente mejor, con una calidad del aire mejor, con una iluminación más natural, con un confort térmico adecuado, con espacio para el trabajo, para la sociabilidad, buen espacio de comedor, de recreación, hacen que el ocupante final trabaje mejor, que se sienta mejor, su calidad sea mejor y tenga una mayor productividad también. Fenomenal. Yo creo que nos quedan 3 minutos, Gregorio, y yo creo que con eso vamos a poder cerrar. Y te voy a pedir que te mojes, ¿no? Entonces, un poco estamos viendo, ¿no? Todo lo que hemos comentado rápido, ¿no? Huella de carbono, impacto, sostenibilidad, evolución de costes prefabricados, etcétera, ¿no? Y al final, en todo esto, se acaba resumiendo un poco en el hormigón es uno de los elementos sustanciales, ¿no? De todo lo que construimos, de todo lo que hacemos, ¿no? ¿Qué evolución veis que ha tenido, ¿no?, todo lo que es en términos de costes y en términos de impacto de huella de carbono? ¿Y cómo veis que va a tener la tendencia del futuro en términos de huella de carbono, sostenibilidad, costes, en la evolución del hormigón, ¿no? Sí, buena pregunta. Efectivamente, el hormigón, el cemento es sustancial en una obra, en todas las obras. Y lamentablemente es de lo que más contamina. La producción de cemento genera en torno al 8% de la producción mundial de CO2, es una barbaridad. Esto ha sido así toda la vida. De ese 100% de generación de CO2, el 60% viene por la propia emisión en el proceso de calentamiento para producir clinker, y el otro 40%, que es muy variante dependiendo de cada país, de la fuente de energía para calentar esos hornos. Esos hornos que tienen que trabajar a 1400 grados. Esto ha sido toda la vida así. Las plantas de cemento se montan para 50 años y bueno, y todavía hay plantas que funcionan bajo esta modalidad. Bien es cierto que están empezando a hacer algunas mezclas, pero bueno. Por un lado, esas plantas lo que tienen que estar orientadas es a recuperar ese CO2 que se genera para utilizarlo en la industria, en otros ámbitos. Y por otro lado, toda la energía necesaria para poner en producción las nuevas plantas o las plantas existentes también, que sean provenientes de energías verdes reales. Eso, digamos que a corto plazo sería lo que se está llevando a cabo. A largo plazo, pues todas estas nuevas tecnologías ya hay de hace tiempo. Es implementar cementos con una temperatura muy inferior para formar el clinker, de pasar de los 1400 grados a los 700, eso te promueve también el ahorro energético. Y por el otro lado, utilizar mezclas también dentro del propio cemento. A partir de aquí, yo creo que hay datos, las emisiones bajarán de ese cemento en torno del 25, 30, incluso 40%, y ese es el futuro a mediano plazo. Hoy, ¿qué tenemos que hacer con lo que hay? Bien es cierto que hay una directiva europea de disminuir al 2030, un 25%, y al 2050, 100% de emisiones. Esto ahora mismo, con lo que hay, es imposible. Por tanto, si llamo la atención a los promotores, porque mira, yo he traído casos prácticos. Una nave, por ejemplo,
de un precio de estructura de 1.230.000 mediante un método Spinline 2.0 o Spinline 3.0 que te pueden costar 50.000 euros sobre ese 1.230.000, estás ahorrando hasta un 40% de emisiones de CO2. O sea, a eso se lo sumas también a que en una solera, que ya escucharemos a los expertos en solera, que puedes trabajar con hormigones también verdes, bajas otro 20%, y el resultado final es una obra que te va a costar 1,5-2%, pero que has logrado reducir la huella de carbono en un 25% como mínimo, porque estamos dando los elementos que más contaminan. Y eso se puede hacer hoy. Lamentablemente en el mercado, el conocimiento que tengo de las ofertas que no llegan y los proyectos, no llegamos al 10% de empresas que apuestan a este tipo, 10-15% que apuestan a este tipo de construcción, pagándola, claro. Yo invito al resto, pues que no es mucho diferencial, y que nos unamos a ese carro, porque a su vez también vamos a fortalecer la industria de cemento para que vea que esa inversión es positiva y se vea que se vea con una inversión que tenga un retorno. Entonces, para mí está claro, hay cómo desarrollar el presente, cómo ahorrar, y de cara al futuro tendremos que esperar también un poco porque las fábricas de cemento no se instalan de un día para otro. Pero el futuro es prometedor. No, pues nada, yo creo que hemos cuadrado muy bien el tiempo. Yo creo que ha sido muy interesante, además, todas las aportaciones que habéis hecho, desde parte de desarrollos brownfield, impacto de huella de carbono cero, bienestar y todo lo que es el wellness y toda la parte de proceso constructivo. Daría para dedicar una mesa redonda a cada tema, ¿no? Pero os agradezco muchísimo por vuestra aportación y, Ricardo, hemos cuadrado el tiempo, ¿eh? No me va justo, o sea que nada. Muchísimas gracias.